Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estés. Esta es la segunda edición de Lecturas Liberales y hoy vamos a comentar el libro La virtud del egoísmo de Ayn Rand. Yo soy Pepe Jiménez y desde Baltimore, Carlos, por favor, si te quieres presentar. Carlos Castro desde Valladolid. Guillermo. Y yo, Guillermo Brunet, desde Birmingham, en el Reino Unido. Muy bien, pues vamos allá. Hablemos del libro de Ayn Rand, El egoísmo, la virtud del egoísmo. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho. Es cierto que que lo he leído rápido y me he quedado con ganas de leerlo una segunda vez. Y como hemos dicho hace un momento que a lo mejor posponíamos bueno, el vídeo, pensé, pues mira, a lo mejor así me da tiempo a darle una segunda lectura a varias cosas. Pero bueno, a lo que voy es que me ha gustado mucho, primero, el hecho de que ver la evolución que tiene los dos autores. En realidad es una novelista rusa, Ayn Rand, bueno, que a través del mundo del cine y de lecturas suyas de Aristóteles y de otros muchos autores, llega a unas conclusiones similares a las que he tenido yo, que yo tengo un recorrido más a partir de la economía o de lecturas, bueno, no sé, de la escuela austríaca de economía o, bueno, de autores liberales españoles o europeos. Y después también ver el segundo autor del libro, Nathaniel Branden, que es un psicólogo americano de California, que también a partir de la psicología y de lecturas de Ayn Rand a lo mejor y de otros autores, también llega también a conclusiones sobre o sea, la necesidad de una ética y de la necesidad de que haya... o sea, no haya blancos, o sea, no haya tonos grises en la ética, sino que quede claro para todo el mundo que hay ética buena y que hay una ética mala, y que la ética debe ser lo que guíe nuestra vida, y eso es bueno. Y entonces no se puede ir diciendo, bueno, pues la ética es relativa, depende de la cultura, depende de las circunstancias sociales, depende de muchas cosas. No, no, no. O sea, hay una ética que es válida para todo el mundo. Entonces, que los dos autores llegaran a esa conclusión bueno, que yo viera cómo, o sea, por todas partes, o sea, escuchando las noticias, escuchando amigos, o sea, que se intente relativizar y que se haga de alguna manera mofa bueno, que eres un poco radical a la hora de decir que esto está bien o que está mal, ¿no? Y dices, no, no, esto no es cierto. O sea, y me gusta que sean tajantes a la hora o sea, de presentar la ética de una manera pues objetiva, que es como, bueno, como le intenta presentar sobre todo en el primer capítulo Ayn Rand. Mm. Guillermo. Bueno, yo coincido también con Carlos bueno, en que el libro me ha gustado mucho, ¿vale? Veo que el libro es un compendio de artículos que fueron escritos hacia el 1960, tanto por Ayn Rand como Nathaniel Branden, el otro autor, y veo que muchas de las tesis o de lo que advierten que va a pasar realmente ha pasado. O sea, ellos ya lo avanzaban en el 1960. Y eso pues es una cosa que también gusta leer, ver cómo están preocupados por la evolución que está tomando la sociedad en aquella época que se empezaba a ver, pero que todavía aún no se había visto, y muchas de las cosas que ellos están contando en estos artículos o que ellos están pues haciendo o en una previsión de lo que va a ocurrir en el futuro, pues al final han ocurrido, ¿no? Creo que Ayn Rand es más filósofa y Nathaniel Branden va más al tema de la psicología, y los dos están muy interconectados. Y luego creo que los artículos, de alguna manera, pues digamos que el libro yo lo veo que tiene como 4 partes, aunque tiene diferentes capítulos, ¿no?
Y uno primero es el que un poco exponen cuál es la ética objetivista de los dos autores, cuál es, en qué consiste. El libro tiene un título muy llamativo, ¿no? Porque el egoísmo parece una palabra tabú, pero bueno. Luego ya hablan de la ética actual, de la que existe actualmente, que es esta ética del altruismo, y ellos pues la critican, obviamente. Y luego, cómo vive un objetivista dentro de unos países con ética altruista y luego cómo se pueden enfrentar a eso, ¿no? Cuáles son las ideas para cambiar esto. Esto yo creo que es un poco los 4 así niveles que van pasando. Y bueno, podemos analizar cuál es la ética y lo que nos ha sorprendido de cada uno de estos. Pero bueno, esto es mi primera valoración. Y creo que el libro se lee muy fácil, pero también sorprende mucho. Es decir, si no has leído nada de Ayn Rand antes, y sobre todo en la situación actual, es decir, en las éticas actuales, es un libro muy que puede provocar bastante, porque sus ideas son muy directas y muy reales a la vez, y eso pues levanta un poco las conciencias, por así decirlo, para bien y algunas personas para mal, entiendo. Yeah. A mí me ha gustado mucho, yo es la segunda vez que lo leo y la primera vez que lo leí fue hace mucho tiempo y yo estaba como en una fase muy inicial de esta trayectoria liberal en la que me he metido. Y en aquel entonces había muchas cosas que me parecían exageraciones, que en una primera lectura hay muchas cosas que se escapan y muchas cosas que yo no entendí bien. Ahora, al volverlo a leer, todo ha tenido como mucho más sentido. Quiero aclarar un par de cosas. Primero, que Nathaniel Branden y Ayn Rand fueron amantes. Nathaniel Branden conoce a Ayn Rand, lee el primer libro importante de Ayn Rand, no el primer libro, pero sí el primer libro importante, que es El manantial. Es un libro en el que en realidad lo más importante es lo de la autoestima que tiene el personaje. Entonces termina conociendo a Ayn Rand al haber leído ese libro y le ayuda a Ayn Rand a escribir Atlas Shrugged. Se dice que en realidad lo escribieron los dos, pero ella se llevó más, obviamente ella era la fuerza impulsora. Llegaron a ser amantes y de mutuo acuerdo. Y cuando sabes esto, luego vas leyendo cosas y ellos hablan de sexo y tal en el libro y te vas dando cuenta, ponen un ejemplo. Ayn Rand pone un ejemplo en el que habla de y si una mujer tiene 2 amantes, no sé qué, entonces te das cuenta que está hablando de sí misma, ¿no? Pero el caso, lo importante que quiero resaltar de Nathaniel Branden es que es el fundador de la autoestima, de la psicología de la autoestima. Es el primero que escribe sobre la autoestima, es el primero que hace libros, ha escrito muchos, los pilares de la autoestima, y son bastante buenos. Y hago hincapié en eso porque la autoestima y el objetivismo están íntimamente ligados. En el libro, en uno de los capítulos, Ayn Rand habla de que los 3 pilares de la ética objetivista son la razón, ¿cómo lo llama? El propósito La y autoestima. el orgullo, ¿no? Y ahí en el orgullo es donde viene a colación la autoestima. Creo que vamos a poder hablar de la autoestima, pero es muy importante el, el tener en cuenta eso porque creo que es relevante. Me ha Sí, gustado mucho, ¿eh? sí, yo creo que en el libro hay una cosa importante, o sea, para aclarar, o sea, el libro trata sobre la moral, sobre la moral según Ayn Rand. Según Ayn Rand, la moral correcta sería la moral objetivista. Y entonces habría que explicar, y ella explica exactamente en qué consiste. Básicamente tiene mucho que ver con, básicamente con la autoestima. Con la autoestima. Entonces, por eso está tan interconectado o sea, los dos conceptos, ¿no? Y luego también un poco se defiende de las críticas que se le hacen a su moral, que está basada en el objetivismo, y que es una moral en la que de alguna manera se habla de la virtud del egoísmo. Y ella quiere
dejar muy claro qué es el egoísmo para ella, no qué es el egoísmo para los demás, que está muy fundamentado en otro tipo de moral que no es la que ella está defendiendo. Entonces, claro, según la moral vigente, el egoísmo es muy malo, pero según la moral que ella propone, el egoísmo no es malo, porque el egoísmo se define de una manera muy diferente a cómo lo define lo definen las morales altruistas existentes. Y ella se basa en que el egoísmo tal como está definido por la lingüística, el diccionario, es el egoísmo que ella defiende, no el egoísmo que se inventan otros que es, ¿no? Y eso es un poco para aclarar al principio. Ahora, Sí. yo creo que para entender la visión del egoísmo que tiene Ayn Rand, lo primero que hay que hacer es definir lo que es el altruismo, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros quiere definirlo o queréis decir algo sobre cómo ve ella, cómo define ella el altruismo. Ella viene a decir, yo creo, a ver, luego Carlos, seguro que tú también dices, pero yo creo que ella dice que el altruismo es cuando tú lo que buscas, o sea, la moral se fundamenta en que tú hagas cosas en beneficio de otros. Mientras que lo que ella defiende es que lo que tú tienes que hacer es una moral objetiva, es hacer cosas en beneficio tuyo. Esto no quiere decir que vayas en contra de los demás ni nada. Simplemente quiere decir que tienes que satisfacer tu propia autoestima, y para eso tienes que utilizar todos tus recursos, tienes que aprovechar tu mente, tienes que pensar, y entonces eso es pensar en ti mismo, eso es lo que ella dice. Lo de que aproveches todos tus recursos para que otras personas sean los beneficiarios de ellos, eso va en contra, digamos, de la moral. Es decir, es una moral de esclavo. De la naturaleza del hombre, va en contra de lo que es natural en el hombre. Claro, Yo creo esas son que moral de esclavos en las que todo el mundo trabaja sin obtener beneficio. Trabajas para otro y sin obtener absolutamente ningún salario, remuneración o beneficio. Y esto es un poco lo que ella dice. Sí, perdona. A mí me encanta también eso, la saña con la que o sea, con la que habla del renunciar a tu propia existencia, a tu propio yo, y cómo también pues critica o sea, muchos pequeños puntos aquí y allá, como aquellas personas que alardean de que familiares suyos hayan podido conseguir ciertos logros. Dices, bueno, pero eso es de ser una persona mediocre. Y yo nunca lo hubiera pensado, nunca lo había pensado así, pero siempre tiene esos pequeños golpes que dice, ahí va, es que es verdad. O sea, Claro, lo no, importante es lo que haces. alardea tú de lo que has hecho en realidad. Y no pienses en estar siempre dando a los demás o pensando por los demás, porque es que los demás, esos son regalos que es que nunca te van a agradecer muchas veces, porque a lo mejor ni siquiera los han pedido. O sea, una cosa que ella habla del altruismo es que el altruismo define lo que es ético en función de quién es el beneficiario. O sea, que si tú eres el beneficiario de una acción, entonces esa acción no es ética. Y si el beneficiario es una persona, una tercera persona, entonces esa acción es ética, ¿no? Entonces ella dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ladrón y un empresario que hace las cosas, que saca adelante una empresa, ¿no? Los dos hacen algo para su propio beneficio. Entonces dice, claro, la ética altruista en realidad lo está poniendo al mismo nivel, cuando no debería ser así, ¿no? Para mí, esa es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y en realidad te paras a pensar, y desde que somos pequeños, es cierto que se nos mete en la cabeza que lo ético es aquello que haces por los demás. Si lo haces por ti mismo, entonces no es tan ético, ¿no? Es un poco, hay una frase así como muy directa, muy fuerte, que dice que el hombre no tiene deber moral de ayudar a los demás. No existe ningún deber moral de ayudar a los demás. Otra cosa es que lo quieras hacer, pero no existe ninguna obligación. Eso es lo que viene a decir. Son como un poco bestias estas frases, ¿no? Para nuestra moral actual, porque no es la moral vigente, ¿no? Entonces, bueno, va en esa línea, ¿no? Luego también ella defiende un poco su moral diciendo que claro, le critican diciendo, hombre,
Entonces, el individuo es lo importante, tu autoestima, lo que tus valores son los importantes. Entonces le critican. Entonces cada vez que quieras algo lo puedes hacer y pasar de los demás, por así decirlo, ¿no? Entonces ella ahí sí que diferencia mucho, dice, no es una moral de sentimientos, es una moral de valores. Es decir, la moral de sentimientos es lo que existe actualmente. Yo porque me siento víctima, todo el mundo me tiene que ayudar. Es un poco lo que ella dice. Ella dice, no porque a ti te guste o quieras hacer algo, tienes el derecho a hacerlo. Eso no es la moral que ella defiende. Ella defiende que tú tienes que actuar de acuerdo a tus valores, todos valores morales, y los valores morales se fundamentan en la razón y en el pensamiento, no en los deseos, que eso es todo lo contrario a lo que ella defiende, ¿no? No una moral de deseos, de ilusiones, porque son irreales, porque no, es un poco... Sí, es que además cuando dices que es un libro que puede ser perfectamente actual, yo pensaba en una discusión que he tenido este fin de semana con una chica. Hablábamos pues del eterno tema del fundador de Zara, de Amancio Ortega, y de cómo a lo que hace él, el tema de dar dinero de forma privada hacia la gente que lo necesita o tener actos generosos, eso no le ve ningún valor y le parece casi hasta, o esta chica por lo menos, le parecía casi hasta insultante y de alguna manera lo que tenía que hacer era pagar más impuestos y que fuera todo esa ayuda a través de los impuestos. Es como una especie de negación al hecho de dar valor a una persona que ha conseguido su riqueza a través de intercambios voluntarios, porque es el comercio también. Habla mucho el comercio, que es la manera de conseguir valor en una persona, y una persona industriosa es la que consigue valor dentro de la sociedad y que debería ser más alabada que otra cosa, ¿no? Y entonces, esta negación de decir, bueno, pues es una persona que está haciendo bien para la sociedad, o sea, por parte de ciertas personas, claro, es que en esta moral en la que uno no puede reconocer algo positivo en este tipo de acciones, es totalmente trasladable a nuestros días, vamos, sí. Sí, ella critica totalmente la moral altruista, ¿no? La ética del altruista, ella dice, bueno, pero es que cuando tú hablas con un altruista, el altruista te va a decir, pero es que entonces vas a dejar que haya pobres, ¿no? Dice, bueno, no es que yo vaya a dejar que haya pobres, me estás automáticamente imponiéndome tu criterio. Y si tú quieres darle dinero a los pobres, dáselo, ¿no? Y ella cita a la mujer de Nathaniel Branden en una conferencia, ¿no? Y sí, ¿Verdad? Muy bueno. pero hay otra moral. Ella habla de la moral del altruista, pero luego habla de otras dos éticas, ¿no? La del misticismo y el hedonismo. Yo el hedonismo no le doy mucha importancia porque no creo que tenga tanta importancia en la sociedad, pero el misticismo sí que la tiene. Y el misticismo básicamente es la ética basada en una religión, ¿no? Para entenderlo. Entonces me gustaría saber qué opináis sobre las críticas que hace al misticismo. Pero ella mete el misticismo dentro de la moral altruista. Hay tres morales altruistas y una de ellas es el misticismo, en donde el beneficiario es, digamos, Dios o un espíritu o otra cosa. Claro, en ese punto un poco muestra su ateísmo, porque ella se declaraba atea, ¿no? Entonces, No, creo que... yo la llamaría antitea, ¿no? Porque ella arremete contra el misticismo. Una cosa es creer que Dios no existe y otra cosa es creer que creer en Dios es inmoral. Pero, vale, porque yo creo que ella mete todo el altruismo, cualquier moral altruista en el mismo nivel, que es todo aquel que se aprovecha del trabajo de otros para ellos obtener beneficio que no ha sido creado por ellos mismos, eso es inmoral. Es decir, no puede ser
que al que ha trabajado se lo quiten en impuestos. No puede ser que al esclavo esté trabajando y se lo lleve otro. No puede ser que alguien trabaje para que en beneficio de Dios, por ejemplo, ¿no? Todo es lo mismo. Ella considera que es antiético, que es un robo, quitarle a las personas lo que han conseguido por su propio trabajo, por su pensamiento, ya sea dinero, ya sea un valor. Ahí es donde ella también está en favor de la propiedad intelectual, ya que dice que las leyes antimonopolio americanas, en las que a unos les quitan sus patentes para distribuirlas entre los demás, es también un robo. Entonces, y yo meto también esta moral, digamos, mística dentro de esta idea fundamental o valor fundamental de su moral, que es: nadie tiene derecho o nadie puede quitar por la fuerza el producto del trabajo, del pensamiento, de la razón de las demás personas o demás individuos. Y bueno, eso es, en eso yo meto la parte del misticismo también, ¿no? Y yo, o sea, me gusta que hayas sacado este tema porque yo, o sea, es un punto en el que yo me he quedado así un poquitín frío y no sabía exactamente cómo posicionarme, porque yo he tenido, o sea, yo no me considero una persona religiosa y he tenido etapas de mi vida en que era como abiertamente crítico contra, bueno, pues contra ciertas actitudes religiosas por parte de, bueno, de gente. Pero últimamente estoy, o sea, estoy volviendo hacia atrás y yo no sé exactamente por qué, si porque me estoy encontrando muchas personas con una ética bastante fuerte que da la casualidad de que sean religiosas, o a lo mejor es debido a que son religiosas, no lo sé. Pero el caso es que estoy siendo menos crítico porque de alguna manera me están mostrando que sus valores éticos están muy a la par, o sea, en muchas cosas que los míos, que a lo mejor hemos llegado a esas conclusiones por sitios diferentes, igual que decía que Nathaniel Branden desde la psicología ha llegado al mismo sitio que yo desde otro sitio, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues a mí no me importa que tengan una ética misticista, o sea, que se basen en algo que puede existir o no, y que tengan una fe ciega, o sea, o una creencia ciega, que eso es la fe, ¿no? Eh, Exacto, ella critica mucho la fe, ella critica mucho el hecho de que se considere virtuoso el aceptar valores que te vienen impuestos, que no son valores a los que tú has llegado a través del uso de tu razón. Porque ella considera que el uso de la razón tiene que ser un uso, creo que lo dice, enfocado, ¿no? Que hay que, entonces, que hay que estar constantemente utilizando la razón y constantemente razonando, y que por lo tanto que la fe, cualquiera de las fes, en realidad es renunciar a lo que nos hace hombres. ¿Qué opináis de eso? A ver, yo creo que esto es una parte importante del discurso de Ayn Rand y de su filosofía. Aún así, yo creo que en el libro no es lo más importante. Lo menciona como una parte del altruismo, pero luego ya no le hace ninguna referencia. Habla del altruismo en general. Creo Pero es un tema polémico, ¿no? Es un tema que yo creo Sí, que... yo creo que es un tema polémico, es un tema que está dentro de su filosofía y que, por supuesto, no todo el mundo uno puede estar de acuerdo en parte de su filosofía y no en toda ella, ¿no? Yo creo que actualmente personas muy del capitalismo, del libertarianismo, también hay muchos que consideran que tener unos principios religiosos fuertes ayuda a tener también valores fuertes. Entonces, yo creo que la importancia de la autoestima es tú tener unos valores muy fuertes, es como yo lo creo, lo pienso. Tienes que tener unos valores muy fuertes, ya sean esos valores tienen que estar muy fundamentados en la razón, que ahí es donde puede ser que la teoría en contra del misticismo pues pudiera tener cabida ahí, que es donde Ayn Rand le da. Y una vez que tú consigues estos valores fundamentados en la razón, lo importante para tener autoestima y lo importante para relacionarte con el resto de la sociedad o de la gente, o de los individuos, mejor dicho, pues es
ser siempre o estar siempre, digamos, firme con tus valores y actuar conforme a tus valores. Esa parte que decimos de que estos valores tienen que ser racionales, tú los tienes siempre que pensar y tienes que racionalmente considerar que esos valores son los buenos y son tuyos. Esa es la parte que podría chocar con las personas que son religiosas y que creen en la ética de Ayn Rand. Por supuesto, en ese caso sería una incongruencia. ¿Por qué? Porque la razón sería el elemento fundamental para tú tener tus propios valores, ¿no? Aún así, es verdad que a lo mejor sí que las personas religiosas son las que más se mantienen efectivamente en sus propios valores. Eso sí que es verdad. Que estés de acuerdo en ellos o no, ¿eh? Eso simplemente... Hay un artículo de Nathaniel Branden, no recuerdo cómo se llama, pero él habla de la neurosis que produce el tener conflicto entre valores y que ese conflicto entre valores, los tuyos y los que te son impuestos a través de la fe, que pueden generar una falta de autoestima muy importante y que eso va en detrimento de la felicidad, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué opináis? Bien, o sea, entiendo que pueda haber algo de eso. Sí, porque hay una disonancia cognitiva que no sabes cómo solucionarla. O sea, yo entiendo, sí, o sea, que la ética es como tu brújula que te guía a lo largo de la vida. Entonces, si tienes una ética clara, entonces sabes cómo reaccionar ante cierto tipo de circunstancias. Entonces, si es razonada, que sea razonada o que sea que te venga impuesta, a lo mejor no todos tenemos o el tiempo o las energías o la capacidad intelectual para poder razonar todo ese sistema ético y a lo mejor aceptamos el hecho de que nos venga impuesto, o por lo menos tradicionalmente hasta ahora lo hemos aceptado como bueno y a lo mejor me he ido un poquitín de tu pregunta en particular. No. Bueno, sí. Está bien. Yo, O sea, pero sí que hay, bueno, un poco volviendo a la pregunta inicial es que sí que puede haber esas disonancias cognitivas, el hecho de enfrentarte sí, a un sistema que te ha sido impuesto y que no lo has razonado tú, sin embargo hay algo que hace como una chispa que dices, esto no está bien. Sí. yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, por supuesto, cualquier sistema de valores impuesto que choque contra tus propios valores te produce una disonancia y además puede producir problemas, como comentar. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo. En este tema de la religión... Pero perdona un momento, perdona. ¿Has dicho que cualquier sistema de valores impuesto provoca necesariamente una contradicción o que la puede provocar? La puede provocar y creo que es que como en todo hay grados, es decir, hay cosas que dentro de todo un sistema de valores algunos pueden coincidir con los tuyos personales y otros no, entonces hay grados, y con la religión pasa lo mismo, es decir, a lo mejor no robarás es un principio religioso con el que estás de acuerdo y que está dentro de la ética objetivista, de hecho es el principal principio de la ética objetivista, ¿no? Entonces, hay principios dentro de las religiones con los que estás de acuerdo y hay otros que a lo mejor si eres puramente racional y objetivista no estarás de acuerdo. Entonces pueden chocar algunos, otros puede ser que no choquen. Por eso digo que depende del grado, depende del principio, depende de la religión también. Se producirá un choque mayor o se producirá un choque menor. A ver, no soy, digamos, es a raíz de lo que pienso personalmente a través de leer el libro, ¿no? Pero creo que un poco va en eso. Y entonces sí que hay personas que sus propios valores chocan mucho con unos valores que les han sido enseñados, impuestos, y luego también en las religiones hay diferentes grados. Es decir, hay personas que se le impone la religión de una manera y hay otras que se le imponen de otras. Por eso también incluso la misma religión. Entonces hay personas que se sienten con más choque que otras, ¿no? Luego, perdón, creo que me he alargado mucho, pero solo un segundo punto que está relacionado con eso, no es exactamente esto, pero está relacionado. También creo que esto es la ética objetivista,
que es una ética muy clara, que Ayn Rand, y como todas las éticas, pues son muy claras y tienen una serie de principios y son muy claros, ¿no? Pero luego la sociedad o lo que ocurre en la vida es otra cosa. Y entonces, si todo el mundo fuera así, pues esos serían los principios que todo el mundo, pero no todo el mundo tiene esos principios. Entonces tienes que convivir. Esa es la última parte del libro, que habla de cómo convivir ante una sociedad que es mayoritariamente altruista cuando tú eres objetivista. A ver, yo no voy a decir que soy objetivista porque no he leído suficiente como para serlo, pero el principio básico del objetivismo me gusta, por así decirlo. Pero, ¿cómo vivir? Y entonces ella establece una serie de principios. El principal valor es siempre mantenerte en tus valores, sean los que sean, aunque la gente te critique, aunque la gente te trate de meter en trampas. El último capítulo justamente habla de las trampas que es que toda esta gente intenta meter a la gente que cree, digamos, en otros valores diferentes, ¿no? Y eso lo decía por la religión, que algunas veces pues tenemos que convivir en una serie de éticas impuestas y en las cuales algunos principios te molestan más y otros menos, pero no tienes por qué estar estrictamente en desacuerdo con todo, por así decirlo, ¿no? Es decir, que sí, desde un punto de vista filosófico, teórico y en el extremo, sí, la religión no cuadra o está en contra del objetivismo, obviamente. Pero luego en un punto de vista práctico convivimos con eso y algunos de una manera mayor o de otros menor aceptamos determinados valores religiosos. Ese es mi punto. Y yo estoy de acuerdo con que ella no arremete contra la religión, pero poco. No es un poco en longitud, en el número de palabras que utiliza. Pero contra lo que sí que arremete de una manera implacable es contra el relativismo. Eso es una cosa que es que no puede ella. ¿Queréis comentar, Carlos? ¿Quieres comentar tú? Porque tú has comentado algo así antes. Esa frase de no Moral, juzgues y no serás juzgado. y la moral gris, Y que la es eso. moral gris, que es Que lo ha similar. dicho también Carlos, sí. Sí, bueno, no No sé, es un poco... juzgues y no serás juzgado. Que ella responde a eso, ¿no? Y ella dice, Ya, juzga sí, y prepárate para ser juzgado, ¿no? Claro. sí, es un poco, sí, ese aspecto de ir con más chulería por el mundo, ¿no? De decir, bueno, pues, eh, o sea, hay cosas que están mal y punto. Quiero decir que no, Claro. que parece que estamos, a veces nos acomplejan diciendo, bueno, no, pero es que eres radical en esa Sí, afirmación. Bueno, pero sí, hay veces que tienes que ser radical, quiero decir, ¿cuál es el punto medio entre matar 0 personas o 50 personas? Punto medio es 25 y eso es, el punto medio es bueno. Pues no, punto medio es matar a 0 personas, o sea, y no sé, y sacar pecho y decirlo con chulería, decir, eso está mal y no sí, sé, a mí es por algo que me ha ejemplo, gustado mucho. en todo esto, todo lo de acercar presos de ETA a las provincias vascongadas o la negociación con ETA y buscar un punto medio, no hay punto medio que valga entre el bien y el mal. O sea, hay punto medio, pero no es ético. Lo ético es el bien, no negociar con terroristas, ¿no? Pero en eso es casi en todo, ¿no? Entonces, si tienes una moral relativista y consideras que el bien y el mal son Relativo. dos opciones y que te tienes que situar en el medio para poder, bueno, pues para ser tolerante. Dice, no, es que cuando se negocia con el mal, siempre el mal avanza. Eso es una frase de John Galt, de Atlas Ya. Shrugged, ¿no? La rebelión del Atlas. Sí. La rebelión de Atlas, perdón. Sí. Ella, de hecho, hay un momento en el que en el libro dice, se empieza, cuando hablaba de si es justo, injusto, de si tal, de si alguien que ha hecho algo malo y tal, se empieza a decir, hombre, no todos somos perfectos. Y luego dice, tampoco todo el mundo es tan malo. Dice, esa es la semilla
para que al final los malos sean los que ganan, porque ella dice, bueno, al final dices, hombre, nosotros también hacemos cosas muy malas, o sea, ya está. Y luego los otros, oye, ellos también han hecho cosas buenas, tampoco siempre hacen el mal. Poco a poco se van igualando y al final resulta que hacer el bien no tiene ningún premio y que hacer el mal es casi lo defendible porque son las personas que más lo necesitan. Entonces, al final te lleva a hacer el mal, ¿no? Dice, bueno, pues es lo que ella llama la moral gris, ¿no? Siempre se imponen y dice que mucho es el discurso, y esto es una de las cosas que a mí me ha interesado mucho, que es el discurso altruista contra las personas que no, cuando discutimos con un altruista, siempre dan por hecho que su moral es la buena. Entonces no te preguntan, ¿tú qué crees? ¿Hay que ayudar a la mujer con respecto al hombre? No te hacen esa pregunta, te preguntan, ¿qué harías tú para ayudar a las mujeres que están discriminadas? No, ¿vas a dejar que la mujer esté discriminada? O sea, Claro, exactamente. te lo dicen así, Tú ¿no? respondes, no, porque haremos esto, lo otro y tal. Está claro que tú estás aceptando que todas las mujeres están discriminadas, que esto es algo horrible y entonces O que tenemos la obligación de hacer algo. Que eso tenemos es lo que ella dice. Aún en el supuesto, pues eso, hay pobreza, ¿no? Y sí. ella dice, bueno, pues hay pobreza, vale, pero no es mi responsabilidad. Yo tengo que buscar mi felicidad, por eso lo llama la virtud del egoísmo, ¿no? Y entonces, bueno, Y además, luego hay otra cosa que también dice y es que siempre te ponen la excepción y la extienden como una regla. Entonces dicen, sí, pero es que claro, la mayoría de la gente que está en sistemas capitalistas vive mejor que la que está. Ya, pero en los sistemas capitalistas hay un barrio en el que hay un, no sé, hay... en Madrid la gente vive muy bien, pero hay un barrio en el que viven por debajo o alguien, el otro día murió una persona porque no tenía nada que comer o el otro día tal y cual. Entonces ellos ponen ese ejemplo y claro, tú dices, no, no, hay que pelear contra eso y tal, ¿no? Pero ella dice, siempre ponen la minoría, por ejemplo, en otro caso es el caso, bueno, es un caso muy polémico actualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, llevar a todo el mundo cosas que corresponden a minorías muy pequeñas, ¿no? Y obligar a todo el mundo a estar preocupado por temas que a ellos no les preocupan en realidad porque corresponden a minorías que hay que tratarlos, pero no hacer de la parte el todo, que es muy típico de esas discusiones que se tienen en esos casos. Siempre te ponen la excepción como regla y la regla desaparece, que es lo que hablábamos de que el malo no es tan malo al final. El malo desaparece. Pues lo mismo pasa con los países gobernados por el comunismo. Están todos en pobreza y al final eso no es lo importante. Lo importante es si en un país rico hay una persona que está viviendo mal. Eso es exactamente eso. Lo que estás diciendo tú es, estamos jugando todos un partido, hay unas reglas, que son las reglas éticas. Si de repente empezamos a hacerlo todo, bueno, esto no es una regla, hay excepción aquí, excepción allá. No, no puede haber excepciones, o sea, porque es que si no, estás favoreciendo a unos y tienes que favorecer a todos por igual, porque si no, ¿cuál es el incentivo para jugar el partido? Si sabes que ya de entrada va a estar de la balanza de un sitio o por otro. Pues no, o sea, ya no es divertido este juego cuando sabes que en mitad del partido las reglas cambian, ¿no? y queda poco tiempo o sea, que tenemos que ir, si os queda algo por decir, hay que empezar a decirlo ahora. Yo hay una cosa, queda mucho, claro, pero hay una bueno. cosa bueno, como no sé la audiencia dónde está, pues que quede claro que la ética objetivista implica que el Estado no tiene que hacer nada por ningún individuo. O sea, ella no cree que tenga que haber seguridad social o sanidad pública o educación pública o nada por el estilo, porque considera que cada uno tiene que, bueno, considera que el Estado no tiene que utilizar la fuerza para quitarnos lo que es nuestro a través de los impuestos. Es curioso porque ella habla incluso de la conquista del espacio en varias ocasiones y en esas ocasiones
ella está hablando en 1963, que es justo cuando está Estados Unidos en plena campaña para ir a la Luna y compitiendo con Rusia, ¿no? Pero bueno, ¿os ha quedado algo en el tintero? Bueno, solo para lo que acabas de decir, solo matizar y decir que ella no está en contra de que se ayude a los demás, pero tiene que ser voluntario de Exacto, cada exacto. Está en contra de que te fuercen a pagar impuestos, de que te obliguen a ayudar a los demás. Claro, ella dice, sí, cada uno con sus valores tiene que ver esto y tiene que ayudar a los demás de acuerdo a sus valores, pero no puede ser que sea el Estado el que te diga hay que ayudar ahora a los mineros de Asturias y a los mineros de Extremadura no. ¿Por qué? O sea, es decir, yo sí quiero ayudar a los mineros de Asturias porque creo que necesitan una ayuda y ya la pagaré yo con mi esfuerzo y con mi dinero, yo decidiré a quién puedo ayudar, pero que no sea el Estado el que me lo quite y que me diga. Porque al final luego el Estado, eso es lo que dice ella, el Estado está en manos de los grupos de presión y el que tenga más fuerza es al final al que más ayudas y no el que tenga menos fuerza o el que más lo necesite, ¿no? Otra cosa, te dejo luego ahora, Carlos, pero solo quiero introducir una cosa que cuando habla del Estado me ha gustado mucho, o quizás espero a que hable Carlos, que solo es un tema diferente. No, Carlos. cuenta. Di No lo que tengo... tengas que decir. Tiene una frase que es muy de actualidad ahora en España y tal, pero que ella ya lo dice, las constituciones no se crearon para delimitar cuáles son los derechos del Estado, cuáles son los poderes del Estado y tal, sino que es todo lo contrario. Las constituciones se hicieron para defender los derechos individuales y para limitar completamente los poderes del Estado, no para establecer derechos del Estado a hacer cosas. Todo lo contrario, las constituciones se crearon justamente eso, porque todas las personas tenemos unos derechos individuales y como es necesario un Estado, ya sea muy limitado como el que quiere Ayn Rand, o ya sea más grande, como la mayoría de los estados son ahora, se crearon solo para delimitar el poder y que no pudieran en ningún caso intervenir ni limitar ningún derecho de las personas. Y me ha gustado porque esto es muy de actualidad. Sí. Yo es que ahí también tengo un pequeño conflicto y tampoco sé exactamente cómo dilucidarlo, porque, o sea, yo por una parte me digo, creo que el argumento racional es que haya un estado bastante limitado donde, bueno, donde se hagan cierto tipo de cuestiones bien fijas, ¿no? Y me gustaría que habría o sea, que tendiéramos hacia esa dirección, ¿no? Pero por otra parte, también me considero una persona, bueno, republicana o democrática o como lo quieras llamar, en el sentido de que quiero que, o sea, que la sociedad vaya en la dirección en la que quiera, o sea, en la que queramos todos y no cuatro iluminados. Y entonces, ¿cómo concilio las dos cosas? O sea, de Pero alguna es que manera... ahí Ayn Rand te diría, pero es que la mayoría de la gente es inmoral. Ya, sí, pero digo, o Sí, sea, pero porque era así, ¿no? Decías bien, estas pero cosas. entonces les impongo yo la solución que creo que es la mejor, porque es, pero ¿y si todos están equivocados en la dirección que tomamos? Pero es justo que yo vaya diciendo, no, no, es por aquí. O sea, ¿hasta qué punto puedo imponer a los demás la dirección que tengo que meter? O hasta qué punto es más consecuente que, o sea, que intente jugar en el terreno de las ideas, de decir, bueno, tenemos que ir hacia ese lado. Yo no lo tengo claro, ¿eh? O sea, lo digo ahí Yeah. porque, o sea, aquí es un punto donde yo creo que a lo mejor tú también, Pepe, o bueno, o también Guillermo, a lo mejor estáis así. Ya, yo me considero más libertario. A mí me gustaría un mundo en el que no hubiese Estado, pero anarquista. Pero es que no sé si es posible. No me gustaría que hubiese un Estado anarquista libertario para decir, quiero eso, pero no existe. Y al no existir, pues me siento como que quiero una utopía y no quiero ser como los comunistas. Entonces, por lo menos mi utopía es respetuosa con el individuo, pero bueno, pero utopía igualmente, ¿no? Entonces, claro, por ahora
y es probable que cambie de opinión. Por ahora yo soy partidario de un Estado mínimo, lo que se llama minarquista, ¿no? Pero si creyese que es posible una anarquía, sería anarquista. Yo me considero más liberal tradicional clásico, más liberal clásico, y creo que el Estado tiene que ser el menor posible, ¿eh? Pero también creo que Ayn Rand lo dice también en este libro, dice, el Estado se crea por la soberanía popular. Ella lo dice, soberanía de cada individuo con sus propios derechos, ese es el Estado liberal, el que se crea en el siglo XIX en muchos países. Ahí está la discusión de si las naciones nacen en el XIX, en el XVII, dependiendo de cada uno cómo lo ve, ¿no? Los liberales creen que las naciones nacen a partir de la creación de las constituciones liberales, en donde todo el mundo que forma un Estado tiene una serie de derechos que son solo suyos y que no los puede ceder, los puede ceder si quiere, no los puede ceder a nadie, son individuales, mejor dicho, y como consecuencia de eso deciden, por la soberanía de todos, individualmente, deciden crear un Estado, ¿no? Ese Estado se les debe a ellos, nada más que a ellos, y yo creo que ahí sí que tiene que ser el mínimo posible. No soy libertario porque, bueno, en ese sentido, porque no creo que sea posible, como tú dices, Pepe, ese Estado, pero también creo que el libertarianismo es también una ideología. Eso es lo que yo pienso, y creo que el liberalismo no lo es. Esa es mi posición. Creo que el liberalismo es simplemente el resultado del objetivismo, de pensar en la razón y de considerar cada uno que viva como quiera sin perjudicar a nadie. Vivamos todos conjuntamente, necesitaremos determinadas instituciones y ya está. Y eso es lo que naturalmente se crearía si de verdad fuera así. Eso es un poco también a lo mejor ideal, ¿no? Pero yo creo que no es un ideal, y lo que surja es lo que tiene que ser. Sí. Ya, y cómo, parafraseando, no me acuerdo cómo, un presidente del Partido Libertario Americano, que se me ha ido el nombre ahora, que decía cómo vivir libre en un mundo no libre. Entonces, ¿cómo concilias o sea, ir hacia ese mundo libre o sea, de esa economía liberal clásica con un mundo que a lo mejor no quiere esas ideas? ¿Cómo lo haces? A ver, haces lo que tienes que hacer porque tienes a la espada de Damocles del Estado encima constantemente. Yo, si pudiese no pagar impuestos, no los pagaba, pero los tengo que pagar porque vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos el Estado es implacable, mucho más implacable que en España o que en Inglaterra. Lo que puedo hacer es nada, no hago nada. Simplemente pues leo y ¿qué voy a hacer? Si es que yo creo que contra el altruismo, contra el colectivismo hay muy poco que hacer. O sea, Eso es lo que yo creo que son lecciones. Sí, Son ya, lecciones. pero a lo mejor con la razón y con diálogos como estos, a lo mejor hemos conseguido, La razón no ¿no? sirve de nada con un colectivista. De nada. Pero, pero ¿Tú crees que tú puedes razonar con Pablo Iglesias? pero quiero decir, yo me considero, yo he sido cuando era más joven, era bastante de izquierdas y creo que o sea, con cierto tipo de argumentos o discusiones o tal, he ido cambiando de parecer. Quiero decir que no hay nadie que diga, tengo los mismos principios durante toda mi vida. Sí, pero yo creo que el liberalismo es consustancial a la persona. Es decir, que Guillermo, tú y yo éramos liberales antes de leer las lecturas liberales, que nosotros hemos tendido al liberalismo, hay algo en nosotros que nos atrae, el individualismo, ¿no? Pero somos excepción. Puede haber más gente así, habrá más gente. ¿Podemos convencer a un colectivista? No, yo no lo creo. Lo único yo, que les convence es pasar por que sobrevivan a una debacle como la Unión Soviética, entonces de repente algunos de ellos se convierten. Algunos. Y muchos de ellos siguen siendo colectivistas. De otro cariz, de otra manera, pero el colectivismo es consustancial, es que bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el colectivista es muy difícil convencerle porque, de hecho, Ayn Rand dice, en el mismo momento en que tú introduces el colectivismo en el Estado, eso solo puede crecer. Solo Dice, puede crecer, exacto. Es un monstruo, es una hidra de 7 cabezas. Que es que no... se Perdón. convierte en una pelea entre grupos de presión a ver quién consigue más cosas de ese Estado. Entonces, cada vez más gente se apunta al carro de conseguir más cosas de ese Estado. La única manera de luchar contra el colectivismo es reducir el volumen del Estado y que la gente pues vaya siendo libre para hacer lo que quiera, y si alguien no quiere, pues que se esfuerce por hacerlo. Es la única manera. Y por eso yo ahí creo que sí que la estrategia desde el punto de vista político es muy importante. Si aceptamos, que es lo que hablábamos antes, si aceptamos ya que la ética altruista es sobre la base sobre la que hay que discutir, ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. Hay que empezar, y yo creo que algunos de estos partidos, no todos, porque también algunos son altruistas, estos nuevos partidos que han aparecido en Europa, luchan contra, y por eso son tan escandalosas algunas de sus ideas o de sus aportaciones, porque se fundamentan en rechazar, dijéramos, la base sobre la cual se discute. Es decir, no, porque la inmigración ilegal es buena. No, no, la inmigración ilegal es ilegal. La inmigración es buena. La inmigración ilegal no es buena porque es aceptar que la ilegalidad es buena. Entonces, hay que empezar. La inmigración puede ser buena y entonces lo discutimos. Pero, Bueno, no, pero un momento. Hay legalización, hay cosas ilegales que yo creo que son buenas. bueno, Yo, no, pero, yo creo que es bueno no pagar impuestos. no, pero yo a lo que voy, Lo creo. yo a lo que voy es que tú aceptas que la discusión es sobre una base que te han impuesto otros. Entonces, hay que Bueno, Guillermo, vamos a dejarlo aquí porque ya nos hemos pasado el tiempo. Hablando de soberanía, la próxima vez que nos veamos vamos a comentar el libro El individuo soberano, de James Dyson y Lord William Rees. Son dos autores que no son muy conocidos. Es un libro que en 1997 ya predijo el advenimiento de algo como Bitcoin, y es un clásico. Los bitcoineros nos encanta y creo que yo ya lo he leído, lo voy a volver a leer y creo que va a ser una lectura muy interesante. Así es que, si queréis decir algo más. Solo que es un libro un poco largo y que no vamos a hacerlo en 2 semanas. Vale, sí, lo vamos a hacer en 4, cierto. Vale. Muy bien, pues nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Vale, hasta luego.